Cuando Dios abre un nuevo tiempo en tu vida, todo comienza a alinearse sin esfuerzo. Lo que estuvo detenido se mueve. Lo que parecía imposible toma forma. Y en tu interior sientes que el cielo te guía hacia un destino preparado con amor y precisión. Las respuestas que tardaron en llegar aparecen como piezas que encajan. No son coincidencias, son señales de que Dios siempre estuvo obrando. El tiempo exacto revela lo que antes no entendías, no era demora, era preparación profunda. La paz que ahora sientes es diferente. No depende de lo que pasa afuera, sino de lo que Dios hizo dentro de ti. Es una paz firme, silenciosa y madura, que sostiene tu camino y te recuerda que ya no caminas desde el miedo, sino desde la fe. Comienzas a ver frutos donde antes viste esfuerzos sin resultados. Dios transforma tus lágrimas en fuerza, tus dudas en claridad y tus heridas en sabiduría. Nada se desperdició. Todo lo vivido se vuelve parte de una nueva versión de ti. Personas nuevas llegan con intención y propósito. Conversaciones sanas, vínculos que edifican y oportunidades que impulsan. Dios reemplaza lo que te dañó con relaciones que te fortalecen y te ayudan a caminar con paz y equilibrio. Las pérdidas que un día te dolieron ahora dejan de pesar. Dios te muestra que no necesitabas lo que luchabas por retener. Él te libera de cargas antiguas y te permite avanzar con un corazón más liviano, más firme y más consciente de tu valor. Cuando miras atrás, entiendes que nada fue retraso. Fue protección divina. Dios evitó caminos que te herirían y te llevó por rutas que fortalecerían tu espíritu. Hoy ves con claridad que Él nunca te abandonó, te estaba guardando. Tu fe se volvió más profunda. Ya no depende de emociones o circunstancias. Nació en silencios, creció en desiertos y maduró en pruebas. Esta fe firme es el mayor fruto del proceso, y ahora sostiene cada paso que das hacia tu propósito. En este nuevo tiempo, ya no necesitas correr. Dios marca tu ritmo. Él abre puertas con suavidad, sin forzar nada. Lo que es para ti fluye. Lo que no es se disuelve. Esta certeza te libera de la ansiedad que antes te desgastaba. Cada avance confirma que estás donde debes estar. El propósito que buscabas comienza a revelarse en pequeños detalles. Y entiendes que lo importante nunca fue llegar rápido, sino transformarte mientras Dios te guiaba paso a paso. Dios cumple promesas de forma inesperada pero perfecta. Te muestra que estuvo contigo en cada silencio. Honra tu paciencia y tu resistencia. Su fidelidad se hace visible incluso en los días que parecían vacíos. Lo que recibes al final de este proceso no es solo bendición, es identidad. Eres más fuerte, más consciente, más sensible a su voz. Dios no solo te llevó a un lugar nuevo, te convirtió en alguien capaz de sostenerlo. Las piezas que antes parecían confusas ahora forman una historia coherente. La espera se vuelve necesaria, el dolor se vuelve maestro y el silencio se vuelve mensaje. Comprendes que nada fue casualidad, todo fue propósito. Y nace gratitud. Gratitud por lo que Dios dio, por lo que quitó y por lo que transformó. Cada detalle se usó para tu bien. Cada cierre abrió un camino. Cada día difícil construyó la fuerza que ahora sientes en tu espíritu. Ahora sabes que nunca estuviste solo. Cada paso fue guiado, cada lágrima vista y cada duda acompañada. Dios no te llevó por el camino más corto, sino por el más seguro. Y hoy puedes ver que todo encajó con perfección divina. Si este mensaje tocó tu corazón, quédate aquí conmigo. Suscríbete para recibir más palabras que fortalecen el alma y comparte este vídeo con quien lo necesite. Que Dios siga guiando cada paso de tu vida con amor, claridad y propósito. Cuando Dios te aparta sin aviso, no es rechazo ni pérdida. Es una protección silenciosa para evitar heridas que tú aún no ves. Él mueve tu vida lejos de lo que podía dañarte y te coloca en caminos donde tu alma pueda crecer con más paz, fuerza y claridad interior. Cuando una puerta se cierra de repente, Dios te está diciendo que ese camino no era seguro.
El velo que tus ojos aún no alcanzan y te libra de futuras tristezas. Lo que parece confusión es, en realidad, una guía precisa hacia algo que te traerá mayor propósito. La soledad que llega en ciertos procesos no es abandono, sino transición. Dios reduce el ruido externo para que escuches con más nitidez lo que tu corazón necesita. En ese silencio, tu espíritu se fortalece, crece y aprende a depender totalmente de Él. Hay relaciones que Dios quita porque estaban agotando tu energía sin que lo notaras. No eran malas, pero ya no acompañaban tu crecimiento. Cuando Dios separa, no es fracaso, es protección emocional para que avances sin pesos que impidan tu destino. A veces Dios te aparta de ambientes cómodos porque ya no te hacen bien. Lugares que antes te sostenían ahora te limitan. Él te mueve a escenarios donde tu fe pueda expandirse, donde tu visión se abra y donde tu propósito encuentre espacio para florecer. Lo que pierdes en el proceso casi nunca era esencial. Dios retira lo que debilitaba tu espíritu, incluso si tú pensabas que era valioso. Él cura heridas profundas removiendo lo que bloqueaba tu avance. Aunque duela, es sanación que prepara tu futuro. Los cambios inesperados no son caos. Son organización divina. Dios mueve piezas invisibles, personas y circunstancias para ubicarte en el lugar correcto. Aunque no entiendas, cada movimiento está alineado con un propósito que pronto comprenderás. Dios también aleja tu corazón de personas cuya etapa en tu vida ya terminó. No por falta de amor, sino porque no pueden acompañar la versión que estás por convertirte. Él preserva tu paz retirando influencias que obstaculizarían tu crecimiento espiritual. Cuando Dios te aparta, fortalece tu identidad. Te enseña a no depender de aprobaciones ni elogios. Te recuerda que tu valor no está en la mirada ajena, sino en lo que Él dice sobre ti. El silencio empieza a construir fortaleza y convicción interna. Nada de lo que Dios retira es una verdadera pérdida. Él deja solo lo que edifica, lo que suma, lo que sostiene tu propósito. Cuando algo se va sin resistencia, es Dios protegiéndote. Él abre espacio para personas, caminos y oportunidades mejores. El alejamiento es un filtro espiritual. Lo que no era para ti desaparece. Lo que sí forma parte de tu historia permanece o regresa con madurez. Dios limpia tu entorno para que nada bloquee lo que Él está preparando para la siguiente etapa de tu vida. Cuando Dios te aparta, revela verdades que antes no podías percibir. Te muestra intenciones ocultas, límites necesarios y realidades que estabas ignorando. Esa revelación, aunque duela, trae libertad. Te da claridad para avanzar con seguridad y propósito. Ese tiempo separado transforma tu fe. Dios te enseña a caminar sin depender de compañía constante. Te muestra que no necesitas una multitud, sino su guía. Tu carácter se fortalece y tu espíritu aprende a mantenerse firme incluso en días silenciosos. Cada distancia permitida por Dios forma parte de un redireccionamiento mayor. Él te mueve de peligros ocultos hacia espacios de paz. Aunque parezca ruptura, es preservación. Dios te posiciona en lugares donde tu alma puede respirar y tu propósito crecer. Lo que hoy duele, mañana será comprendido. Lo que ahora parece vacío, mañana será visto como protección. Dios no te quita para disminuirte, sino para salvarte. Él reemplaza lo que te lastimaba con algo más firme, verdadero y alineado a tu futuro. Cuando llegue el tiempo perfecto, verás que cada retirada tenía un propósito. Lo que parecía final era un inicio. Lo que parecía soledad era formación. Dios no te apartó para perderte, te apartó para llevarte más lejos de lo que tú mismo habías imaginado. Dios comienza transformando tu interior antes de cambiar lo que te rodea. Él fortalece lo que estaba débil y ordena lo que estaba roto. Todo empieza en lo profundo del alma, donde nadie ve, pero donde todo se define. Él limpia pensamientos que te frenaban y derriba dudas que te hacían retroceder. Lo que parecía confusión se convierte en claridad cuando Dios toca tu manera de ver la vida y te prepara para recibir lo que pedías.
Tu corazón es el primer terreno que Dios trabaja. Sana heridas antiguas, restaura la confianza y enciende nuevamente la esperanza. Lo que antes dolía ahora se vuelve parte de tu crecimiento y no de tu carga. Cuando Dios te prepara, también te invita a soltar. No se puede avanzar con las manos llenas del pasado. Él te ayuda a dejar ir culpas, temores y recuerdos que ya no encajan en el destino que construye para ti. Dios no abre puertas nuevas mientras te aferras a las viejas. Él cierra ciclos para que puedas avanzar con libertad. Lo que termina no es pérdida, sino el espacio necesario para lo que viene de su mano. A veces el proceso interior no se siente espiritual. Se siente como silencios largos o cansancio emocional. Pero incluso ahí, Dios está acomodando tu alma y alineando tu corazón con su propósito eterno. Antes de llevarte más lejos, Dios te fortalece en lo profundo. Te da paz para decidir, discernimiento para elegir y firmeza para sostener lo que un día le pediste. Un corazón estable sostiene una vida estable. Él también pule detalles que tú ignorabas. Ajusta actitudes, corrige hábitos y te hace más sabio. No es castigo, es preparación. Dios no quiere que pierdas lo que te dará, por eso te forma con cuidado. Mientras Dios trabaja en ti, tu mirada cambia. Lo que antes te frustraba ahora te enseña. Lo que antes te hería ahora te impulsa. La transformación interior cambia la forma en que interpretas la vida. Él te enseña a confiar en su tiempo. Antes buscabas rapidez, ahora buscas propósito. Antes querías respuestas, ahora quieres dirección. Un corazón maduro prefiere lo que Dios quiere, no solo lo que desea. Cuando el corazón cambia, también cambia tu espíritu. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la fe. Aprendes a caminar sin ver todo el camino, confiando en que Dios no te guía para perderte. Dios siembra en ti convicciones nuevas. Paciencia, esperanza y determinación aparecen donde antes había dudas. Son semillas espirituales que crecen en silencio, pero sostendrán tu próxima temporada. La preparación te enseña a valorar lo que pedías. Lo que antes parecía un sueño ahora entiendes como responsabilidad. Dios te forma para que puedas administrar lo que te entregará con madurez. Cuando tu corazón está listo, dejas de perseguir lo que no es para ti. Disciernes con más claridad, eliges con más paz y avanzas sin miedo. El interior sano siempre produce decisiones sanas. Nada de lo que Dios trabaja en ti es en vano. Cada silencio, cada espera y cada ajuste tiene un propósito. Él forma tu carácter antes de revelar tu camino para que no tropieces cuando llegue lo nuevo. Un día te verás y dirás, ahora entiendo. Dios preparó mi corazón antes de preparar mi futuro. Y gracias a eso, cuando llegó lo que tanto esperaba, pude sostenerlo sin perderme. La espera es uno de los lugares donde más crece tu fe. No es un espacio vacío, es el terreno donde Dios moldea paciencia, resistencia y visión. En la espera aprendes a confiar incluso cuando no ves señales. El desierto no llega para destruirte, sino para revelar lo que realmente llevas dentro. Es un escenario sin ruido, sin distracciones, donde Dios te muestra fortalezas que ignorabas y debilidades que necesitas entregar. En el desierto descubres que tu fuerza no viene de lo que tienes, sino de lo que crees. Cuando todo se siente seco, Dios se vuelve tu única fuente. Él transforma tu dependencia del mundo en dependencia de su presencia. La espera prolongada prueba tu carácter. Te enseña a no rendirte rápido, a mantenerte firme, a seguir adelante incluso cuando tu corazón está cansado. La madurez se construye en esos días donde sigues pese al silencio. Dios usa la espera para romper el apuro que desgasta tu alma. Él desacelera tu paso para mostrarte lo que estabas ignorando. La prisa te confunde, pero la calma te alinea con su propósito. El desierto revela intenciones. Muestra quién camina contigo por conveniencia y quién permanece por amor genuino. En esta etapa,
Dios filtra relaciones y purifica conexiones que te acompañarán en tu próxima temporada. Cuando Dios te lleva al desierto, te quita lo innecesario para fortalecer lo esencial. Te libera de cargas, expectativas y comparaciones. Él te restaura quitando lo que te debilitaba sin que tú lo notarás. La espera también cambia tu perspectiva. Lo que antes te desesperaba empieza a tener sentido. Comprendes que el tiempo de Dios no es tardanza, es precisión. Él actúa cuando todo está listo, incluso cuando tú crees que es tarde. El silencio del desierto te ayuda a escucharte de verdad. Descubres deseos profundos, heridas antiguas y sueños que habías escondido. Dios hace que resurja lo que estaba dormido dentro de ti. En la etapa de espera, Dios fortalece tu identidad. Te recuerda quién eres en Él, no en tus circunstancias. Ya no caminas desde el miedo, sino desde la convicción de que no estás solo en el proceso. La madurez espiritual no llega en días felices, sino en días difíciles. Es ahí donde aprendes a confiar sin ver, a esperar sin desesperar, a seguir sin perder tu paz. Es en lo duro donde nace lo valioso. A veces sientes que nada cambia, pero el cambio ocurre dentro de ti. Dios está ajustando tu corazón, transformando tus pensamientos y renovando tus fuerzas. El trabajo interior es lento, pero profundo. El desierto también te enseña a valorar lo que antes dabas por hecho. Cuando sales de esta etapa, agradeces detalles simples: paz, claridad, descanso, propósito. Aprendes que lo esencial es lo que sostiene la vida. La espera prepara tu alma para recibir sin miedo. Antes dependías de resultados, ahora dependes de Dios. Y esa dependencia se vuelve tu mayor fortaleza, no tu debilidad. Cuando la espera termina, algo en ti termina también. Una versión vieja tuya se queda atrás, y una versión más fuerte nace. El desierto no te devolvió igual, te devolvió transformado. Al final, descubres que la espera no retrasó tu destino, lo fortaleció. Todo lo que viviste en el desierto te preparó para avanzar con firmeza. Lo que parecía demora era, en realidad, formación profunda. Hay momentos en que Dios te aparta sin explicación. Te aleja de personas, lugares y oportunidades que parecían buenas. No para castigarte, sino para protegerte de algo que tú no podías ver venir. Cuando Dios te esconde, lo hace por amor. Él conoce conversaciones que no escuchaste, intenciones que no percibiste y caminos que parecían seguros pero te habrían herido. Su protección muchas veces se siente como soledad. Dios te aísla para limpiar el ambiente espiritual a tu alrededor. Lo que te rodeaba ya no te hacía bien. Había ruido, desgaste, confusión. Él te lleva a un lugar más silencioso para que puedas escucharlo con claridad. Ser apartado no significa ser olvidado. A veces Dios te saca del escenario porque todavía está trabajando en tu esencia. Él te forma lejos de la atención y cerca de su presencia, donde nadie más puede interferir. Dios te oculta para fortalecerte sin presión externa. Él sabe que tu espíritu necesita crecer lejos de comparaciones, expectativas y críticas. Te guarda en un lugar donde solo importa lo que Él piensa de ti. Cuando Dios te oculta, te está preparando para algo mayor. Pero antes, Él necesita que tu corazón sane y que tu mente se estabilice. Él no te llevará a una nueva temporada con heridas abiertas del pasado. La ocultación también te protege de personas que no soportarían tu crecimiento. Hay quienes solo te apoyan mientras no avanzas. Dios te aparta para que tu proceso no sea saboteado por corazones inestables. Si algo se cerró repentinamente, no fue pérdida, fue protección divina. Dios sabía que ese camino te desgastaría más adelante. Él cerró la puerta no para limitarte, sino para guiarte hacia un lugar más seguro. A veces la vida te pone en pausa porque Dios está reorganizando tus pasos. No estás detenido, estás siendo reubicado. Él mueve los hilos invisiblemente para colocarte en el lugar correcto en el momento exacto.
La soledad que sientes ahora es estratégica. Dios te aleja del ruido para elevar tu discernimiento. Lo que antes confundía tu corazón ya no tendrá poder sobre ti. Él te prepara en silencio para verte avanzar con claridad. Dios también te oculta para cortar ciclos que tú no te atreves a cerrar. Relaciones, hábitos, ambientes. Él rompe lo que te ataba para que puedas caminar hacia lo que realmente te pertenece. Lo que parece un retroceso es, en realidad, un reposicionamiento. Dios te saca del lugar equivocado para llevarte al lugar destinado. Él no te quita nada sin tener algo mejor preparado. Cuando Dios te guarda, no tienes que demostrar nada a nadie. Esta etapa no es para impresionar, es para crecer. No estás siendo expuesto, estás siendo protegido por las manos que más te aman. En esta temporada, Dios te enseña a confiar incluso cuando no ves movimiento. Él te está ocultando para darte fuerza, identidad y dirección. Cuando salgas de esta etapa, saldrás renovado y más firme. Todo proceso de ocultación termina con una revelación. Lo que hoy se siente como silencio mañana será testimonio. Dios no te oculta para siempre, te oculta hasta que estés listo. Dios no te esconde para disminuirte, sino para prepararte. Cuando Él decida mostrarte, nada podrá detener lo que está por venir. Lo que fue trabajado en secreto tendrá impacto público. Cuando Dios guarda silencio, muchas veces está deshaciendo nudos dentro de ti. Cosas que arrastras hace años, pensamientos que te limitan y heridas que jamás miraste de frente. Él trabaja en lo invisible para liberarte de lo que te estancaba. A veces Dios te detiene porque estabas avanzando hacia lugares que no eran para ti. Tú querías seguir, pero Él sabía que ese camino te quebraría más adelante. Su silencio no frena tu vida, te protege de un final que no ves. El silencio de Dios despierta tu sensibilidad espiritual. Cuando las respuestas no llegan, tu corazón empieza a buscar más profundo. Y ahí descubres que Dios no siempre habla con palabras, sino con movimientos internos que solo el alma entiende. En el silencio, Dios revela lo que antes ignorabas. Te muestra actitudes que necesitas cambiar, emociones que debes sanar y hábitos que ya no caben en tu futuro. Él te prepara quitando lo que no podrá sostener las bendiciones que vienen. La formación interior no es cómoda. Duele soltar, duele esperar, duele crecer. Pero Dios usa cada incomodidad para fortalecer tu carácter. Él te está haciendo más firme, más sabio y más resistente para lo que está llegando. Dios no te está castigando cuando calla. Él te está madurando. Te lleva a una etapa donde tu fe necesita ser más profunda que tus emociones. Donde creer le gana al miedo y donde confiar se vuelve tu mayor fortaleza. A veces pides señales, pero Dios quiere darte raíces. Las señales emocionan, pero las raíces sostienen. Y solo se desarrollan en silencio, debajo de la tierra, lejos de los ojos y cerca del propósito. Cuando Dios trabaja en tu interior, Él no te da explicaciones, te da crecimiento. Tu mente tal vez no entiende, pero tu espíritu lo siente. Algo se está moviendo por dentro, algo se está ordenando, algo está siendo restaurado. En su silencio, Dios te enseña a depender menos del ruido del mundo y más de la paz que Él deposita en tu corazón. No necesitas oírlo para saber que está. Su presencia se vuelve más real que sus palabras. Es en el silencio donde Dios te moldea lentamente, como un alfarero que gira la vasija con cuidado. Él no rompe tu vida, la da forma, la pule, la suaviza y la prepara para sostener lo que antes no podías manejar. La formación interior siempre viene antes de la bendición exterior. Dios primero construye dentro de ti la persona que necesita recibir lo que estás pidiendo. Él te forma para que no te pierdas cuando la respuesta llegue. Dios también usa el silencio para romper dependencias. Te separa de lo que te debilitaba, te aleja de voces que te confundían y te enseña a caminar con seguridad incluso cuando no ves el siguiente paso. Lo que hoy sientes como vacío es, en realidad, espacio nuevo que Dios se está abriendo en tu interior.
Él quita lo viejo, lo tóxico, lo frágil y lo inútil para que puedas recibir lo que es fuerte, limpio y eterno. A veces, lo que más deseas aún no llega porque tú aún no estás en la versión que podrá sostenerlo. Dios no niega tus sueños, te prepara para ellos. Y esa preparación, casi siempre, ocurre en silencio. Cuando Dios trabaja en tu interior, cada día cuenta. Nada es tiempo perdido. Todo lo que vives ahora está formando la persona que podrás ser mañana. Confía, nada de lo que sientes es en vano. El silencio de Dios no te está destruyendo. Te está reconstruyendo desde dentro. Cuando este proceso termine, nada será igual, tú tampoco. Serás más fuerte, más claro, más firme. Y entenderás por qué Dios guardó silencio. Cuando Dios guarda silencio, sentimos que algo se detiene dentro de nosotros. Pero ese silencio no es ausencia, es preparación. Dios trabaja en lo que no vemos, moldeando nuestra alma para lo que viene. A veces pedimos respuestas rápidas, pero Dios responde con calma. Él no acelera procesos, porque lo eterno no se construye con prisa. En el silencio, Él fortalece lo que un día sostendrá tu propósito. El silencio de Dios también revela emociones ocultas. Miedos, dudas y heridas salen a la luz. No para destruirte, sino para que puedas sanarlas antes de avanzar al siguiente capítulo de tu vida. Cuando no escuchas nada, Dios te invita a escucharte a ti mismo. A mirar hacia adentro. A descubrir lo que debe cambiar, sanar o fortalecerse. El silencio es un maestro profundo y lleno de sabiduría. No confundas silencio con abandono. Dios nunca deja a quien todavía lo busca. Él te guía aun cuando no sientes su mano. Su silencio es un refugio donde tu corazón es reconstruido con amor. La quietud que tanto incomoda es el lugar donde Dios prepara nuevas puertas. Apaga el ruido alrededor para que puedas escuchar la dirección que antes ignorabas o no querías aceptar. El silencio de Dios no es vacío, es transición. Algo termina dentro de ti y algo nuevo empieza a formarse. No lo notas al principio, pero cada día te acerca a un propósito más grande. Mientras esperas, Dios te observa con ternura. Él conoce tu cansancio, tus dudas y tus lágrimas. Y aún así te dice en silencio, confía, estoy construyendo algo mejor para ti. Lo que hoy sientes como pausa es un movimiento profundo. Dios mueve piezas invisibles, alinea caminos y prepara corazones para que tu bendición llegue en el tiempo exacto. El silencio también prueba tu fe. No para condenarte, sino para hacerla más fuerte. La fe verdadera no es creer cuando todo está claro, sino confiar cuando no ves nada adelante. Dios no te pide velocidad, sino disposición. En el silencio, Él te enseña a caminar por confianza, no por emociones. Te recuerda que avanzar lento sigue siendo avanzar. Cuando Dios calla, tu espíritu aprende a escuchar de otra manera. No con los oídos, sino con el corazón. La fe crece cuando la vista deja de alcanzar y el alma decide creer. Todo lo que se construye en silencio se sostiene con firmeza. Dios no quiere darte algo que perderás rápido. Primero fortalece tus raíces, luego te entrega lo que será tuyo para siempre. Hoy quizá no entiendes el proceso, pero llegará el momento en que mirarás atrás y dirás, por eso Dios guardó silencio. Él me estaba preparando con amor y paciencia. El silencio no detiene tu destino. Solo lo moldea. Cada día de quietud es una semilla que Dios planta para que mañana florezca con fuerza, propósito y claridad. Respira. El silencio no es tu final. Es el taller de Dios, donde Él pule tu alma, fortalece tu fe y escribe en secreto la historia que un día verás cumplida en tu vida.